En el presente video compartiré un ejemplo más vinculado al caso de áreas. En primera instancia, compartiré con ustedes el círculo unitario que lo vimos pues en clase. Y recordemos, el seno del ángulo, si el radio de este círculo es 1, por eso se le llama círculo unitario, el seno del ángulo lo podemos calcular con el valor de y, ¿sí? Es decir, que para cualquiera de estos ángulos, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, los valores en y de esos puntitos, estos valores en y, son el seno del ángulo. Es decir, que las coordenadas de cada uno de esos puntitos, en resumen, la coordenada en y de todos ellos es equivalente al seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es equivalente a la y, ¿sí? Recuerden que aquí es y aquí es x, ¿verdad? Entonces el seno del ángulo se conecta con la y, ¿ya? Y por ende, el coseno del ángulo, según lo que vimos en clase, el coseno del ángulo es igual a x para un círculo unitario. Entonces, las coordenadas en x de todos estos puntitos asociados a cada uno de los ángulos, 3 pi cuartos, 5 pi sextos, pi, cualquiera de estos ángulos, la coordenada en x se conecta con el coseno del ángulo. Por ejemplo, si yo digo coseno de pi medio es este, ¿verdad? Es este ángulo pi medio, ¿verdad? Entonces, coseno de pi medio me fijo en la x del puntito, que es 0. Entonces, coseno de pi medio, 0. Ahora si yo digo seno de pi medios, 1, ¿sí? Ahora, si yo digo coseno de pi es acá, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. Es decir, es este ángulo, que es 180 grados. Coseno de pi me fijo en la x. Coseno de pi menos 1, mire. Y ahora si yo digo seno de pi es 0. ¿Por qué? Porque es la y. Aquí lo tenemos. Seno del ángulo es y. Coseno del ángulo es x. Ahora si yo digo seno de pi sextos es 1 medio. ¿Ya? Coseno de pi sextos, raíz de 3 entre 2. Si yo digo seno de 3 pi medio es este ángulo, ¿verdad? Cae aquí, ¿verdad? Seno de 3 pi medio me fijo en la y, menos 1. Coseno de 3 pi medio, 0. Si yo digo seno de 0, 0 grados es acá. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1, porque es la x. ¿Estamos? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Muy bien, vamos a hacer entonces un ejercicio que está conectado un poco con la guía de repaso. Muy bien, desarrollaremos el siguiente ejemplo. Calculemos el área entre la función seno de x, el eje x, en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, lo primero, paso número 1, vamos a hacer la gráfica de la función. Y con la gráfica, lógicamente, dibujamos el área. Entonces, para hacer la gráfica, debemos recurrir al círculo unitario, lo que yo les estaba mostrando. Entonces, recordemos, para hacer la gráfica tenemos que orientarnos siempre con los interceptos en x. Pero nosotros ya sabemos aquí que de 0 a 2pi, ¿verdad que es una vuelta completa? Recordemos que los ángulos siempre se inician a contar de acá. Desde 0 grados hasta 2pi es un ciclo completo, es una vuelta completa, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que hacernos la pregunta para los interceptos en x. En una vuelta completa, ¿verdad? Que es de 0 a 2pi, ¿verdad? Que es un ciclo. En una vuelta completa, preguntémonos, ¿dónde el seno del ángulo se hace 0? Porque el seno del ángulo es la y. ¿Dónde el seno del ángulo se hace 0? A ver. ¿Dónde el seno vale 0? Es decir, ¿en qué puntitos del círculo
en qué puntitos del círculo. Recuerden que el seno del ángulo, lo que yo acabo de compartir, se conecta con la Y de los puntitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros ubicamos estos puntitos de aquí de los extremos, este es el puntito 0 para X, 1 para Y, ¿verdad? Este es el puntito menos 1, 0. Este es el puntito 0 menos 1 y este es el puntito 1, 0. Entonces, vamos a buscar aquellos puntitos donde la Y valga ¿qué? Valga 0, porque en el intercepto en X, la Y se hace 0. Entonces, ¿en qué puntitos la Y vale 0? ¿Verdad que sería en este? Sería en este, ¿sí? Entonces, en este puntito, usted se va a preguntar el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo en este puntito? Bueno, el ángulo aquí es pi, ¿verdad? ¿Cierto? Es pi. Y en este puntito de acá, que la Y también vale 0, acuérdense, me fijo en la Y porque como estoy analizando el seno del ángulo, me fijo en la Y de los puntitos. Y aquí, ¿cuánto vale el ángulo? Aquí hay dos posibilidades, ¿verdad? Que el ángulo sea 0 o que el ángulo, ¿cuánto vale también el ángulo aquí? Es la vuelta completa, ¿verdad? Que es 2pi, ¿verdad? También es 2pi. Entonces ya tengo mis interceptos en X. O también se puede hacer, usted dice, un ciclo de 2pi. Un ciclo de 2pi. Entonces usted va viendo también, ¿verdad? En el círculo unitario, donde el seno del ángulo, es decir, la Y de los puntitos, son 0, ¿verdad? Y le va a dar lo mismo. Le va a dar en pi, en 0 y en 2pi. Muy bien, entonces ya tenemos esos puntitos, ¿verdad? Podemos ir graficando también. Ahora, voy a borrar aquí esta parte, ya no la ocupamos. Ahora voy a ir haciendo el plano para que vayamos haciendo la gráfica. Tenemos los puntitos 0, 0, pi y 2pi, ¿verdad? Y ya sabemos que en 2pi la Y es 0, en pi también es 0 y 0, 0. Ahora, necesito también hacer la gráfica en lo demás, ¿verdad? Entonces, para ello le vamos a ir dando valores. Vamos a hacer una tablita. Le vamos a ir dando valores a X, que en este caso es el ángulo, ¿verdad? X es nuestro ángulo. X es el ángulo. Y la Y es el seno. Entonces ya tenemos estos valores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encontrar, si quieren, para los puntos medios. Es decir, entre 0 y pi tenemos pi medio, ¿se acuerdan? Que es 90. Entonces vamos a asumir estos de en medio. Porque ahí así como pueden ver, miren en pi medios, aquí parece que el seno es 1, ¿no? 3 pi medio. Entonces, en pi medios, si X vale pi medios, el seno de pi medio, bueno, busquemos pi medio primero, ahí en el círculo. Pi medio es 90 grados, ¿verdad? Pi medio es este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces me voy a fijar para el seno, acuérdense, se fijan en la coordenada en Y, en el círculo unitario. Entonces me voy a fijar aquí, que es mi Y. Mi Y es 1, ¿verdad? Y este es el valor del seno de pi medio. ¿Estamos claros? Porque me fijo en la Y. Entonces es 1. Seno de pi medios igual a 1. Y de esta manera obtengo el puntito pi medio, 1. Luego me voy, ya está pi medio. Ahora me falta 3 pi medio. También estos otros valores, pi y 2pi,
y 0 también se pudo haber hecho con la tabla. Pero lo dejé ahí como intercepto en X para que ustedes vean la importancia de estos puntos. Y ahora en 3π, seno de 3π, lo mismo. Busca 3π, se ubica. Seno de 3π es aquí, ¿verdad? Aquí es 3π. Sería este ángulo. Este ángulo de aquí es 3π. Entonces me fijo, para el seno del ángulo me voy a fijar en la Y. Si fuera el coseno del ángulo, lo que tendría que encontrar, me fijo ahora en la X, ¿verdad? Entonces el seno de 3π es -1. ¿Estamos? Bueno, -1. Entonces el puntito que vamos a tener va a ser el punto 3π -1. Bueno, ya estamos listos para graficar. En π medios es 1. Y en 3π es -1. Y ahora unimos los puntos en forma de curvita. Aquí creo que en uno un poquito más levantadita, ¿verdad? Era más o menos así. Bueno, entonces ya tenemos nuestra gráfica en el intervalo que me están pidiendo, de 0 a 2π. Ahora sí, empezamos a trabajar con el área. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a borrar ahí esa tablita. Y ahora vamos a, siguiente paso, vamos a plantear el área. Entonces aquí, esta área con la integral me va a dar positiva, ¿verdad? Esta va a ser positiva. Y con la integral, esta me va a dar negativa. Entonces decimos, el área total va a ser, a esta le puedo llamar A1, A2, ¿verdad? Entonces sería A1 positiva, ¿verdad? Pero A2 como me va a dar negativa, porque la integral aquí es negativa, tengo que agregarle un menos, ¿verdad? Menos A2. ¿Cierto? Entonces ahora voy a bajar un poco acá. Entonces saquemos, aquí es igual a 1. A1 es la integral de 0 a pi, ¿verdad? Luego escribo adentro de la integral la función f de x es el seno, ¿verdad? Y siempre le agrego el diferencial. Ahora menos, dice acá, menos A2. ¿De dónde a dónde va 2? De pi a 2pi. Luego del seno de x. Y ahora, el área es igual. ¿Cuál es la integral del seno? ¿Es coseno o menos coseno? Es menos coseno, ¿verdad? Porque al coseno lo derivo es el seno. Negativo, ¿verdad? Y por el menos de afuera me va a quedar positivo, que es lo que yo tengo acá. Evaluado de 0 a pi. Y aquí como ya está negativo, menos seno, entonces ya sería coseno positivo. Evaluado de pi a 2pi. Como ya me va a comer el tiempo, lo voy a plantear. Y ahí ustedes lo hacen. Sería menos, primero evalúo en pi. Luego menos coseno de 0. Más coseno de 2pi. Menos coseno de pi. Y aquí el área nos va a quedar. ¿Cuánto nos quedaría el área? Ahí ustedes encuentran el área y el área nos va a quedar 4, ¿cierto? ¿Cierto? Este es menos 1, por el menos da 1 positivo. Aquí me va a dar de un solo 1. Aquí de un solo me va a dar 1 toda la respuesta. Y aquí de un solo me va a dar